Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh. Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos ustedes y también los que nos acompañan por las redes sociales. Muchísimas gracias. Soy la pastora Laura de Redimidos Monterrey y es un gusto y es un placer para mí estar aquí delante de ustedes. Y vamos a ver un tema, mi hermano, que empezamos a ver el domingo pasado, que es Dios es bueno. Amén. Y hoy nos toca revisar Sodoma y Gomorra. Amén. Qué interesante, porque inclusive creen que Dios mandó el diluvio, creen que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, etcétera. Creen que todo lo malo que se ve en la escritura, creen que es Dios. Y eso es algo interesante, porque cuando tú crees que Dios trae lo malo, pues tú actúas con miedo y dices, tú no vaya a hacer que Dios me aplaste, ¿verdad? O que Dios haga algo en contra de mí, o me dañe, o me castigue, o me aplaste, o atínale que, ¿no? Cuando conocemos a Dios, realmente el Dios de los redimidos, y siempre lo hemos dicho, porque no es el mismo Dios que conoce el resto. Los redimidos conocemos a un Dios bueno. Cuando yo me zafé de las tinieblas, mi hermano, yo me refugié en Dios con el propósito de refugiarme, con el propósito de estar segura en la presencia de Dios. Ese fue mi primer motivo por el cual yo entré al reino, por decirlo así, a la protección de Dios. Ese fue mi motivo, el esconderme de las tinieblas, el esconderme del maligno. Y conforme pasaron los años, empecé a conocer esta bendita palabra, empecé a conocer al verdadero Dios. Hoy me siento tan enamorada de Dios que ahora entiendo a Jesús cuando dice la escritura que él sudaba gotas de sangre porque iba a ir al infierno. Ahora entiendo que él no iba por lo que iba a padecer, sino que lo que él sentía era la separación de Dios en él, era separarse. Y cuando ya hemos llegado a un nivel de conocer a Dios, te das cuenta ahora quién es Dios. Y ahora tu temor no es que el diablo te haga algo si te sales. Ahora lo que sientes es no quererte desprender de la maravilla que es Dios. Cuando tú le conoces, cambia totalmente tu manera de ser, de sentir, de ver a Dios. Por eso estos temas, aunque ya estemos en un nivel top de revelación, no hemos llegado, no lo hemos alcanzado, si no estuviéramos glorificados, pero aún y en este nivel Dios nos quiere hablar para nosotros comprobar que realmente Dios es bueno, 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 completamente bueno. Amén. Así es que primero vamos a orar, mi hermano, la número 33, confesión de prosperidad, número 33. Amén. Todos al mismo son, ¿no? Recibo hoy mi pan cotidiano, me apropio de mi sustento en Cristo Jesús. Declaro que este día todo es suplido por la fe en el poder de Dios. Riqueza viene hacia mí del norte, del sur, del este y del oeste. Soy próspero y ando en salud divina. Amén, amén. Lo creemos. Yo lo creo.
Y ahorita, como mencionaba Yasmín en finanzas, realmente vamos caminando en fe, tú y yo. Y a veces tú dices, por ejemplo, yo al principio de todo, diezmo, ofrenda y sigo, no creas que… Pero al principio decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa ganancia? ¿Dónde está? Hasta que yo seguí hasta que se hizo un hábito en mí. Una vez que se hizo un hábito, la generosidad, entonces ahora empiezo a ver por todos lados que te llegan y te llegan de aquí, de allá, y dices tú, wow, para dar, para repartir. Dices tú, wow, cómo se cumple verdaderamente la palabra de Dios. A veces queremos en automático, mi hermano, de que, a ver, doy y onta, ¿no? Pero tiene un proceso todo. Cuando tú siembras una plantita, no le dices a la tierra, ya, dame el fruto, ya. No, te esperas. Tiene un proceso hasta que crece la plantita y ya que la ves, tiene que pasar otro proceso para que empiece a dar fruto. Es un proceso, la siembra y la cosecha. Tiene su tiempo, amén. Así es que no se desesperen, que es garantía. Si en la escritura está, es hecho, amén. Si Él lo dijo, es verdad. Bueno, pues vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle al Padre espíritu de sabiduría, amén. Padre, estamos delante de tu presencia, ya te hemos alabado, ya te hemos adorado, nos hemos gozado en tu presencia. Gracias, hermosa Madre, Espíritu Santo, por haberte manifestado el día de hoy maravilloso. Sentimos en nuestro corazón tu presencia poderosa, mamita, tu amor, tu misericordia, tu paz. Te damos gracias. Padre, como dice tu palabra, te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Pedimos esas cosas que tú tienes guardadas para que suban a nuestra mente y a nuestro corazón de aquellos que te amamos. Te damos gracias por alumbrar los ojos de nuestra alma para que poder ver lo que ojo no vio, poder oír lo que oído no oyó. Nos declaramos buena tierra en donde va a estar sembrada esta poderosa semilla en lo profundo y declaramos que se acelera el proceso para tener fruto abundante de esta semilla en el nombre de Jesús y poder comer para vida eterna. Y declaramos que las palabras que tú vas a poner en nuestra mente y a nuestro corazón no vuelven vacías, Madre, sino que recibes un fruto abundante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Mi hermano, estos temas no se ven en cualquier lado. Créeme que Redimidos se ha caracterizado precisamente por levantar al Dios bueno que tenemos. Amén. Así es que vamos a iniciar en Génesis capítulo 1, versículo del 1, Génesis 13, no sé si dije 1, Génesis 13 del 1 al 4. Vamos a ver Sodoma y Gomorra. Mi hermano, fuera de Redimidos te van a decir que fue Dios el que destruyó Sodoma y Gomorra. Cuando yo empecé a escuchar de nuestro apóstol, Dios es bueno, que es lo que dio casi al principio, yo dije, a ver, pero si ahí dice, es lo que a mí me han alegado, ahí dice en la escritura, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, dice literal. Y ahí dices tú, pues ¿cómo le hago? Si ahí dice, tú abres ahí y ahí dice, ¿cómo salimos de ese lío? Y por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas, las escrituras, dice, hablan de mí, amén, dice Jesús. Pero mira lo que dice aquí en Génesis 13:1, aquí donde empezó todo. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Nosotros sabemos que Lot era sobrino de Abraham, y agarraron todas sus cosas y se fueron. Vamos al siguiente versículo. De Egipto subieron al Negev.
Y Abraham era riquísimo, no era rico, ¿era qué? Riquísimo. Aquí hay un pleito ahí con mucha gente que dice, Dios no quiere que tengas tanto dinero porque te envaneces. Te envaneces. No, realmente el dinero lo que hace es dar a conocer a la persona, ¿verdad? La revela solamente, no la cambia, la revela. Tremendo, ¿no? Entonces aquí dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Siguiente. Imagínate, un ganado tremendo, oro, plata, riquísimo. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Siguiente, el 4. No es el Ai de Apocalipsis, mi hermano. Es otro Ai. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ahí vemos entonces cómo ellos empezaron a ir de Egipto al Negev, a cambiar de lugar, pero se llevaron todas sus posesiones, mi hermano. Se llevaron todo el ganado. No solamente Abraham era riquísimo, también prosperó mucho Lot. Dice la escritura que también fue tanta la abundancia que tenían que ya la servidumbre de Abraham y la servidumbre de Lot ya hasta se peleaban ahí de tan cerquita que estaban. Y lo que Abraham dijo es, vamos a separarnos, ¿no? Tú por un lado y yo por el otro, para que no haya conflictos. Vamos a Génesis 13, del 5 al 10. Y aquí hay una separación entre Lot y Abraham. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Siguiente. O sea, también tenía gran cantidad de cosas. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas. Imagínate nada más, que no podían estar juntos porque Abraham era riquísimo, tenía tanto ganado, tantas posesiones, y lo mismo Lot tenía tanto que mejor le dijo, vete tú a un lado y yo para el otro lado, ¿no? Ya no cabían. Por eso dice ahí que la tierra no era suficiente ya para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Vamos al siguiente pasaje. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Siguiente. Mucho conflicto ahí. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Siguiente. Entonces ahí buscó una solución Abraham. Dijo, ¿no está toda la tierra delante de ti? Como decir, ¿qué haces aquí empalmado aquí conmigo? ¿No ves toda la tierra que está delante de ti? Se revolvía yo con todo el ganado, pues los pastores se enojaban ahí, se peleaban, este es mío, no, este es mío. También es moteadito, no, rayadito, ¿no? Entonces dice ahí, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, Abraham le dio a elegir a Lot. Y le dijo, a ver Lot, tú eliges si te vas a la derecha o te vas a la izquierda. Si tú te vas allá, yo me voy para el otro lado. Pero le dio la prioridad para que él eligiera para dónde irse, ¿no? Para que también no hubiera problemas. No vaya a ser que elija a Abraham y diga, yo quería ir, ¿no? Siguiente. Entonces le dio la oportunidad de que eligiera. A ver, elige, ¿a dónde te vas? Si te vas a un lado, yo me voy para el otro. Y alzó Lot sus ojos
y vio que toda la llanura del Jordán, de toda ella, era de riego. Mira qué interesante. O sea, vio la llanura y toda era de riego. Dijo, esta tierra es buena. Esa palabra riego o regado significa que había pastos gordos. O sea, que había buen pasto. ¿Por qué? Porque estaban bien regadas. Pero también algo bien interesante significa, riego significa mayordomo. O sea, quiere decir que si los campos estaban bien regados, la tierra estaba bien fértil y había pastos gordos, es porque había un mayordomo. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, dice que ahí estaba todo bien regado. Es la 49-45 del hebreo. Dice ahí, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Wow, como el huerto del Edén, porque esa palabra huerto también significa el Edén. O sea, así estaba el Edén, pastora. Sí, estaba bien regado, pastos gordos. Amén. Había mucha vida, exactamente. Y esto también lo podemos trasladar no solo a lo natural, sino a lo espiritual, donde hay pastos, hay un mayordomo que nos da alimento. Entonces dice aquí, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que, mira qué dice aquí, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Por eso la gente dice, están locos si dices que no destruyó Sodoma y Gomorra, si la Biblia sí lo dice. Pero ¿qué dice realmente el versículo? Y ahí vamos a analizar, a desglosar este versículo hasta descubrir la verdad, dice mi hermano, exactamente. La palabra huerto ahí significa jardín o recinto y viene de vallado, viene de defender, cubrir, rodear, ganar. Eso significa el jardín. Precisamente el jardín del Edén era un vallado. Estaban protegidos Adán y Eva ahí dentro de ese vallado. Esa cobertura simboliza la cobertura de Dios para con nosotros. Estamos cubiertos, rodeados, protegidos. Eso significa también el jardín o el huerto de Jehová. Ahí esta palabra, mi hermano, donde dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. La palabra antes, aquí en este versículo, si nos trasladamos al hebreo, esta palabra es la palabra chachat y significa cuando ellos actuaron corruptamente, cuando se corrompieron, vino su destrucción, vinieron a la ruina, a decaer, cuando abandonaron. Mira esa palabra. Dice ahí la escritura que ellos abandonaron a Jehová, por eso fueron destruidos. O sea, no dice que Dios los destruyó. En el hebreo no dice que Dios los destruyó. Dice que ellos fueron corruptos y abandonaron a Dios y fue destruida su tierra. Pero no dice que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Realmente no está escrito así como viene aquí. Si tú buscas todas las palabras en el hebreo, no viene esa palabra de que Jehová destruyó, sino que viene ahí esa palabra que dice antes. Dice que actuaron
corruptamente, no dice antes que destruyese Jehová, dice que ellos actuaron de una manera corrupta y luego dice esa palabra, fueron contaminados, se pusieron en peligro. Y ahí viene una palabra que es la palabra et que te he enseñado. O sea, se pusieron en peligro et Jehová, o sea, cuando se apartó Jehová. Y después viene destrucción. Amén. Esa palabra et, muchos dicen que pues es una palabra que no le hayan significado, que no saben por qué está ahí y por qué la Biblia lo pone ahí. ¿Sabes cuántas veces viene en la Biblia? 11,000 y no fue traducido. En el principio, cuando yo empecé a desglosar la escritura, usaba la Biblia paralela. Ahorita creo que ya le han cambiado a la Biblia paralela. Ahora ni pude entrar ayer a la Biblia paralela. Se cayó que el servidor o la cambiaron, la quitaron, no sé qué rollo. Pero antes, cuando yo empecé a desglosar estos versículos, venía esa palabra y el significado era voltearse, girarse, rotarse, dejar de mirar, etcétera. Y ahora ahí le ponen como que no saben de qué es esa palabra. Yo, mira qué casualidad. Ahora resulta que ya no saben. Y viene 11,000 veces en la Biblia. Qué interesante. O sea, Dios la pondría de adorno, quizá. Tremendo, ¿no? Pero viene esa palabra justamente, que ellos se corrompieron, es la palabra antes. Ellos se corrompieron, abandonaron a Dios y después viene que fueron destruidos cuando Dios se fue, cuando Dios se apartó. Qué tremendo. Vamos a Génesis 13:11. Y lo afirma Génesis 13:11, mira. Entonces Lot escogió para sí dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Siguiente, el 12. Ahí ya escogió Lot a dónde se iba y Abraham decidió irse al otro lado. Dice, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Qué tremendo. Pero ahí pensaba él que todo estaba bien, que Sodoma estaba bien regada, buenos campos, y dijo Lot, aquí me va a ir súper bien. Ahora vámonos a Génesis 14, del 10 al 12. Ahí hay un libro de Jacer que habla un poquito más de la historia acerca de Lot, de las hijas de Lot. Ahí menciona una historia de que ahí en Sodoma y Gomorra habían reglas muy estrictas acerca de los forasteros. Si llegaba un forastero, estaba prohibido que le dieran de comer a ese forastero, prohibido que le dieran agua. Entonces, hasta para que se fuera, o si no, dejarlo ahí hasta morir. Y una de las hijas de Lot, cuenta el libro de Jacer, que ella alimentaba a este hombre en oculto, ¿no? Iba como que a agarrar agua en una pila, pero en su tina llevaba ahí un pan y agüita y le daba. Y se les hizo extraño de por qué duraba tanto ese señor, hasta que investigaron y se dieron cuenta que era una de las hijas de Lot. Y dice la escritura que la pusieron un pozo ahí y la metieron en un pozo y dejaron la cabeza nada más y la llenaron de hormigas, la apedrearon, la mataron en pocas palabras. Y ahí también dice que ella clamó a gritos a Dios y todo. Entonces todo ese clamor llegó a Dios. Está tremenda la historia. Entonces dice aquí, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra,
algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Aquí está hablando acerca de que en ese tiempo varias ciudades, varios reyes de las ciudades empezaron a estar en guerra todos unos con otros. Y dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Siguiente. Estaban en guerra, dice el 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. ¿Y quién vivía ahí? Mira, pues Lot. Y agarraron toda la riqueza de Lot. Dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Siguiente, el 12. Tomaron también a Lot, mira, también se lo llevaron, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Siguiente, todos se llevaron, hasta Lot también se lo llevaron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol. ¿Cómo no le ponen Juan, Pancho? No sé, pero bueno, cada nombre. Y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Vamos al siguiente pasaje, el 14. O sea, fueron prácticamente a decir lo que había sucedido con Abraham, y monta una reunión Abraham para poder ir a liberar a su sobrino Lot. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Siguiente. Tremendo. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, se había llevado a todo. Pero fue Abraham con su flotilla y recuperaron todos los bienes de Lot, a Lot y las mujeres y todo, ¿no? Vamos al siguiente pasaje, 17. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes de que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Siguiente. Todo esto tiene una connotación profunda. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mira qué tremendo. Siguiente. 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Siguiente. También hay un libro muy bueno de Melquisedec, tremendo. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Mira, de ahí viene el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué diezmamos y ofrendamos? Porque Dios ha puesto a mis enemigos en mis manos para destruirlos. Ahí viene el principio del diezmo y la ofrenda. El agradecimiento a Dios por haber puesto a los enemigos en nuestras manos. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham, le dio a Abraham los diezmos de todo. Wow, qué impresionante. Vamos al siguiente, hasta el 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Siguiente. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo,
para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¡Wow! Porque ya era riquísimo, porque lo había enriquecido Dios. Pero para que el rey de Sodoma no diga, mira, yo lo enriquecí. No, dijo, no voy a tomar nada de ti. Qué impresionante. Vamos al siguiente. Nada, ni un hilo, ni una correíta de un zapato, nada. Vámonos. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Estos jóvenes. Dice, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Siguiente. Dije hasta el 24. Bueno, ahí en el 24, no, está bien. Vámonos a Génesis 18, del 20 al 24. Entonces ya pasó la guerra, recuperó a Lot y todos sus bienes, quedó ya bien con el rey de Sodoma, de Gomorra, todo quedó ya otra vez restablecido. Y sucedió que, dice ahí en Génesis 18, 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, ¿qué? En extremo. Nosotros vimos, por ejemplo, cuando se llenó la tierra de violencia, y dice la Escritura que después vino el diluvio. Pero se tiene que llenar precisamente para que haya un diluvio, o sea, llenar de maldad. Y aquí vemos, dice, y Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cuando ya ve Dios que ya el pecado está llegando a su llenar, a su límite, dice Dios, wow, viene destrucción, porque Él sabe, no porque los voy a destruir, sino porque Dios sabe que cuando llenan la medida, el diablo tiene todo el derecho legal de destruir. Vamos al siguiente pasaje. Entonces aquí estaba viendo Dios que ya el pecado de ellos ya estaba llegando al límite. Impresionante. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Siguiente. Tremendo. O sea, Dios estaba revisando ahí para ver hasta como un pecómetro, ¿no? Para medir hasta dónde está el pecado, ¿no? Y llegar y decir, bueno, ahí Dios como que bueno, ahí va. Pero ya cuando llena la medida, dice, viene destrucción. No porque Dios destruya, sino porque ya el diablo toma todo el derecho, él tiene todo el derecho legal de despedazar, de destruir, de matar. Dice, exacto, él provoca, porque es lo que quiere el diablo, destruir, a eso viene. Dice, y se apartaron de ahí los varones y fueron hasta Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Siguiente pasaje. Y se acercó a Abraham y le dijo, mira, le dijo a Dios, estaba ahí conversando Abraham con Dios, iba Dios a revisar cómo estaba la ciudad, y tú dices, ¿a poco Abraham creía que Dios iba a destruir? No, realmente fue la traducción, fueron los escribas los que cambiaron todo esto. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Si alguien que no sabe escudriñarle esto, obviamente cree que Dios se acercó para destruir. Y no, mi hermano, nosotros conocemos que cuando Dios se acerca es para rescatar, es para dar vida. Por eso dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir.
Y yo, dijo Jesús, he venido para darles vida y vida en abundancia. O sea, el propósito de Dios es darnos vida a ti y a mí. Entonces aquí dice, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Tremendo, ¿no? A ver si aquí lo tengo desglosado. Porque la Biblia le echan la culpa a Dios, le ponen ahí, ¿destruirás? Como diciendo, ¿tú lo vas a destruir? No, realmente es, ¿será destruido el impío y el justo a la misma vez, juntos ambos? O sea, estaba diciéndole él precisamente, oye Dios, ¿a poco? Si hay justos ahí, viene destrucción para Sodoma y Gomorra, ¿a poco también los justos van a perecer ahí? O sea, pero no está diciendo, tú Señor vas a destruir. Qué tremendo. No dice vas a destruir, dice serán destruidos tanto el justo como el impío juntos. De hecho hay una palabra ahí en el hebreo que dice ambos. O sea, a la misma vez tanto el justo como el impío van a ser destruidos. Es lo que le estaba cuestionando a Abraham a Dios. No le dijo, ¿a poco si tú Dios vas a destruir a justos? No, no le está diciendo así, qué tremendo. No estaba diciendo que Dios lo iba a hacer, sino que iban a ser destruidos ambos, tanto el justo como el impío. Siguiente. Exacto, o sea, aquí es algo tremendo, mi hermano, porque los escribas o las traducciones así las pusieron. Obviamente no conocen a Dios, por eso lo pusieron así. Conocen realmente a un Dios que cuando le da la gana arruga la hojita, como decía un pastor, ¿verdad? Y la pisotea y luego ya la extiende como le da la gana. Dios no es así. Dice Génesis 18:20, mira, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Y luego ahí también le ponen, destruirás también. Tremendo. Déjame te digo, en este versículo, cómo vienen las palabras del Strong una por una, mi hermano. Nada, vamos a desglosar porque se repite 3 veces, porque Abraham le dice, si hay 50, Señor, y luego ya le dice, y luego, si hay 30, Señor, y luego, si hay 10, Señor. Entonces no vamos a desglosar todo porque es como lo mismo, pero vamos a desglosar dice el 24. Dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Y aquí dice, supongamos, que le dijo Abraham a Dios, supongamos que hay 50 inocentes, 50 justos por derecho, ¿verdad? Y luego dice, dentro de la ciudad. Y luego dice ahí, también o seguramente perecerán o serán destruidos sin antes, serán destruidos o perecerán sin que tú les perdones o sin que tú los levantes. Por esa razón los 50, esos quienes, así dice es una de las palabras, esos quienes dentro de la tierra. O sea, ¿qué quiere dar a entender el pasaje? Que le está diciendo a Abraham, si hay 50 justos dentro de la tierra, ¿no los levantarás? ¿No los perdonarás? O sea, ¿no los sacarás? Eso significa también. Esa palabra sacar es la número 5375, que es la palabra nasa. Pero no dice que Dios los va a destruir, dice, ¿serán destruidos también? O sea, Él está abogando por los justos. Está diciendo, si hay 50 justos ahí, ¿vas a permitir que Sodoma y Gomorra sean destruidos? Si hay esos 50 justos, dice, ¿no los sacarás de ahí? ¿No los levantarás de ahí? Es la pregunta que le decía Abraham a Dios. Y hay una palabra ahí que dice
la palabra justos, que estén dentro de él. Eso es mucha revelación, mi hermano. Porque habla de un quién, de un mayordomo o de los tales. O sea, de un grupo. Tremendo. Pero no vamos a ir ahorita a analizar eso. Estamos viendo Dios es bueno. Pero viene tantas cosas que nos pudiéramos quedar aquí 2 horas. Entonces aquí Abraham está hablando con Dios y le dice, oye Dios, pues sí, ¿qué tal si hay 50? ¿A poco va a ser destruida Sodoma y Gomorra viendo esos justos ahí? Vamos al siguiente pasaje, al 25. Dice, lejos de ti el hacer tal, le está diciendo Abraham a Dios, que hagas morir al justo con el impío. ¿Te fijas? El pleito es ese, de que si había justos ahí, ¿Dios los iba a dejar o qué? Obviamente no, tenemos un Dios de misericordia. Pero Abraham estaba alegando eso, esa era la alegata. No era de que si tú vas a destruir o no, sino que Abraham está diciendo, oye, va a ser destruida Sodoma y Gomorra, porque ¿cuántos saben que Dios le avisa a sus profetas? Entonces él ya sabía, pero la alegata era que si había 50 ahí, ¿qué iban a pasar con esos 50 justos? Ese era el detalle de lo que se estaba hablando aquí. No se estaba hablando, oye Señor, tú vas a destruir Sodoma y Gomorra habiendo justos ahí. No, parece que es lo mismo, mi hermano, pero no es igual. Sino que le estaba informando, ¿sabes qué? Yo ya vi, la maldad ya está, el pecado ya está hasta arriba, y eso significa destrucción. El diablo ya puede tomar esas ciudades y destruirlas. Por eso avisó Dios a Abraham y le dijo, va a ser destruida Sodoma y Gomorra, porque vio la maldad que había. Pasajes anteriores vimos eso, cómo Dios empieza a mirar la maldad y sabe que ya va a llegar al límite, viene la destrucción para ellos. Entonces dice ahí, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Tremendo, como si le estuviera enseñando a Dios, ¿no? Pero en una traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice, seguro que no harás algo así, le dice a Dios, destruyendo a los justos con los malvados, porque los justos sean igual y que los justos sean igual que los malvados. Seguro que no harás esto. ¿No debería el juez de toda la tierra hacer lo correcto? Es lo que dice ahí. ¿No serán destruidos ambos? ¿O ser ejecutados, morir, puestos a fuego, destruidos? En lo espiritual, matar a un justo es ilegal. Es ilegal. Y claro que Dios no iba a permitir que se hiciera algo ilegal. Por eso estaba alegando ahí Abraham y decía, Señor, pero si hay 50 justos, ¿por qué va a ser destruida Sodoma y Gomorra? Vamos al siguiente pasaje, que es el 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿qué dice? Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y luego ya le cambió, bueno, no hay, ¿verdad? No hay 50, bueno, hay 30, Señor, no hay 30. Bueno, 10, Señor, no hay 10. Nada más era Lot y su esposa, sus hijas y ya. Entonces, ¿qué hizo para Dios más fácil? Pues mejor lo saco de ahí. Y es lo que sucede también viene la gran tribulación, mi hermano. ¿Y qué va a hacer Dios? Sacar a los suyos. Sacar a los suyos. En toda la Biblia, Dios ha sacado a los suyos. Vámonos a Génesis 19:1. Y ahí estaba, Señor, si hay 50. No. ¿Por qué crees que va a ser destruido Abraham? Porque la violencia llegó al límite.
Mira lo que dice aquí en Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Aquí la palabra ángeles, nosotros sabemos que es la palabra mensajero, pero también significa profeta, sacerdote o maestro. Amén. Entonces cuando habla en Apocalipsis de que dice el ángel de la iglesia tal, el profeta, el sacerdote o el maestro de la iglesia tal, ¿no? Entonces aquí es la palabra malak. Dice, llegaron pues los dos malak o los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el cielo, hacia el suelo, perdón, hacia el cielo. ¿Cómo te vas a inclinar hacia el cielo? Bueno, vamos, por eso no, ni te distraigas tantito, vea, nomás me distraje y dije cielo. Ni te distraigas, mi hermano. Vamos a Génesis 19:2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de nuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguís vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Siguiente, ¿no? Ya Lot ya sabía la ciudad en la que vivía. Y dice ahí, mas él porfió con ellos mucho, o sea, como que les rogó, les habló, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Siguiente. Vamos y nos brincamos al 12. Pero antes de que se acostasen, mira, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más pequeño. Vamos al 5, vamos a seguirle, ya que estamos viendo aquí. Imagínate, vieron extranjeros y dijeron, híjole, qué guapos estos, ¿no? Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¡Qué tremendo! Vámonos al 12. Porque Sodoma y Gomorra se caracterizaba a como estamos ahorita. No es nuevo lo de ahorita. Ahorita los jóvenes, ya salí del closet, me liberé. No, estás igual que allá. En ese tiempo de Sodoma y Gomorra, mira. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y a tus hijos y a tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Qué dijo? Sácalo de este lugar. ¡Qué tremendo! Vemos aquí Dios enviando a profetas, a maestros, para poder sacar a la gente de ese lugar, para que no perezcan junto con los demás. Es el mismo cuadro que se está viviendo hoy en día y que se ha vivido. Dios siempre envía profetas para podernos sacar. Cuando tú veas un profeta, te quiere sacar de aquí, te quiere salvar, no te quiere hacer daño ni nada. El profeta lo que quiere es que seas salvo, que seas rescatado. Tremendo. Dice, y aquí dice, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Qué dice? Sácalo de este lugar. Vamos al 13. Tremendo. Para eso es el ministerio del apóstol, para darnos este alimento, para podernos glorificar y poder salir de este lugar. Si alguien no se glorifica, noticias, no puede salir, se quedará la gran tribulación. ¿Y cómo me glorifico?
con las dos sendas, con la palabra, con la palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo, ¿no? Dice, porque, mira lo que le dijeron, que sacara todo de ese lugar, porque vamos, mira, qué interesante, porque vamos a destruir. Ah, caray. Entonces, o Dios los mandó para sacar a estos justos de Sodoma y Gomorra, o los mandó para destruir Sodoma y Gomorra. Porque aquí ellos están afirmando, según este versículo, con esta versión, están asegurando que ellos van a destruir Sodoma y Gomorra. Ahorita vamos a desglosar Dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, si clamas, ya no clames, porque Dios va a enviar para destruir. Mejor no clamamos, porque Dios va a enviar profetas y todo para destruirnos. ¿Te fijas qué incoherente? Pero así de incoherente, muchos lo creen. Es una incoherencia ahí lo que habla el versículo. Cuando tú conoces realmente a Dios y lees un versículo y dices, algo tiene este versículo, y es lo que nos pasa a nosotros. Ves el versículo y dices, algo no cuadra aquí, y cuando desglosas dice, con razón, nada que ver. Pero ya lo saca uno en automático, porque conocemos a Dios. Este versículo, te voy a decir todas las palabras del Strong: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero te lo voy a leer rápidamente, todas las palabras que vienen ahí. Dice, ciertamente serán destruidos porque están corrompidos, perecerán. Nosotros mismos los apartaremos a un lugar por este motivo. Amén. O sea, lo que están diciendo ellos es, ciertamente va a ser destruida todo Sodoma y Gomorra, pero para eso nos han enviado, para apartarlos de este lugar. O sea, el negocio de ellos no era destruir, el negocio de ellos era sacar a Lot y a todas sus posesiones, porque ese lugar iba a ser destruido. Eso era lo que a ellos les correspondía hacer. Para eso los mandó Dios, para sacarlos. ¿Sabías que hay gente que cree que la gran tribulación es provocada por Dios? Sí, a mí me enseñaron eso. A todo. Y no, realmente es el diablo, el destructor. Entonces dice aquí, ciertamente serán destruidos, están corrompidos y perecerán, y nosotros mismos los apartaremos a un lugar, y esto es, esta es la razón por la cual los vamos a apartar, porque va a ser destruida esta ciudad. Ciertamente porque aumentó, se magnificaron los gritos de ayuda, el clamor, el socorro, fuera de la presencia de Dios. Mira, no estaban en la presencia de Dios, pero como quiera dice que Dios escuchaba. Y luego dice ahí, hemos sido enviados. Mira, y también esa palabra hemos sido enviados significa también hemos traído el camino. Wow, yo me quedé sorprendida y dice, wow. Dice, hemos sido enviados, y también otra de lo que significa la palabra shalak, es la palabra aquí, hemos sido enviados o ha enviado, o sea que Jehová ha enviado para traer el camino, o hemos sido enviados por Dios para apartar, para extender su mano y sacarlos fuera. Todo eso es del Strong, no creas que yo lo inventé ahí. No, es la palabra shalach, que es la 79-71. Dice, hemos sido enviados, hemos traído el camino para apartar, para extender su mano y sacar fuera.
y luego dice la última, que es la palabra destruir ahí, destruirlo. Esa palabra es la 7843, es la palabra shachat, se parecen todas, pero no son, de la destrucción y de la corrupción. O sea, ellos están diciendo que han sido enviados por Dios para traernos el camino, mira qué tremendo, y extender su mano para sacarnos de ese lugar. O sea, ese es el propósito por el cual Dios mandó a estos mensajeros, no para destruir Sodoma y Gomorra. La destrucción viene del diablo, no viene de Dios. Por eso aquí no sabían ellos que la destrucción, acuérdate que había ignorancia. Jesús vino a darnos a conocer la bondad de Dios y por medio de él conocimos. Y el mismo Jesús dijo, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Por eso Dios vino y sacó a Lot y a su familia de ese lugar para darles vida, para preservar la vida. De hecho, en el diluvio hay una palabra en el hebreo que habla precisamente que Dios lo que busca es preservar la vida. No destruir ni matar, sino preservar la vida. Por eso a Noé le ordenó que hiciera el arca, para preservar la vida, porque ese es el objetivo de Dios, preservar la vida, darnos vida y vida en abundancia. No es destruir. Y aquí qué tremendo, qué lamentable de estos versículos, porque créeme que han hecho mucho daño. Yo conozco a mucha gente que, por ejemplo, donde laboraba antes, había una persona muy católico, pero de hueso colorado, hasta llevaba su rosario aquí, o sea, era de los buenos, metidos en eso. Y pues pensabas que estaba a favor de Dios, ¿no? Pero de repente nos llegaban correos electrónicos ahí, con pasajes bíblicos de Ezequiel y varios del Antiguo Pacto, obviamente, donde decía, y Dios destruyó, y Dios envió para que sean destruidos, y no sé qué, y al final decía ahí, ¿qué clase de Dios tenemos que destruye a niños, a jóvenes y ¿no? Y dije, a ver, ¿qué rollo con esto, no? Y esos comentarios, oye, si das la cita y yo me voy a mi Reina y Valera y veo, Dios destruyó, sí, efectivamente la Biblia dice eso. Y lo creen y se forjan una idea de un Dios que no es. Qué tremendo. Por eso créeme que estos temas que dan redimidos acerca de Dios no te lo dan en ningún otro lado. Es impresionante realmente cómo han envenenado a la gente haciéndoles creer que tenemos un Dios diferente. Por eso el cristiano, para él es normal que le digas, hay una enfermedad, viene de parte de Dios, sí, pues es que soy el más grande de sus guerreros, atínale tanta cosa que dice, ¿no? Y lo aceptan, porque creen realmente que viene de Dios. Me duele tanto, pues sí, así es, mija, Dios te está puliendo, pero va a salir un diamantote, y ay, con toda la enfermedad, pero gozoso, ay, qué bueno, tremendo. Gloria a Dios por redimidos, porque nos da a conocer el verdadero Dios bueno. Tenemos un Dios bueno, mi hermano. Híjole, es exageradamente bueno, sinceramente. Entonces aquí dice, porque vamos a destruir este lugar. Mira qué tremendo. No fueron enviados para eso, es una mala traducción. Aquí lo que está diciendo ellos es que este lugar va a ser destruido por cuanto el clamor de ellos, de los que estaban ahí, de los justos, ha subido a Dios, delante de Dios. Dice, por tanto, es por ese clamor Jehová nos ha enviado, no dice ahí para destruirlo, nos ha enviado para sacarlos de ahí, sacarlos de la destrucción. Qué interesante tema. En fin. Y lo que dice, resumiendo, Génesis 19:13,
dice, ciertamente serán destruidos, nosotros mismos los apartaremos de este lugar. Dice, esto ciertamente porque ha aumentado el clamor, los gritos de auxilio fuera de la presencia de Jehová, y hemos sido enviados de Jehová para sacarlos de la destrucción. Es lo que dicen ellos. No dice que ellos van a destruir Sodoma y Gomorra. Vamos a Génesis capítulo 19, versículo 27 al 28. De hecho, la palabra yo destruiré, porque está mucho en la Biblia, donde está Jehová, dice Jehová, o dice yo destruiré tal cosa, ¿no? Pero no dice yo, no está esa palabra yo, porque es una palabra que debe de venir, no dice yo, sino es destrucción, o sea, habla de nada más de la destrucción, no que Dios la va a causar, o sea, va a ser destruida en cierto lugar, o sea, son avisos de Dios. De hecho, hay una palabra donde dice que Dios le avisó, Dios le informó a Noé del diluvio. ¿Por qué? Porque nada hace Dios si no se lo anuncia a sus profetas. Entonces dice Génesis 19, 27, mira, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Siguiente el 28. Y así hay muchos pasajes, mi hermano, ahorita vamos a ver. Dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, mira, estaba Abraham mirando todo aquello. Y he aquí que el humo salía de la tierra, subía de la tierra como el humo de un horno. Wow. Tremendo, se estaba quemando Sodoma y Gomorra. Vamos al siguiente, que también todo esto es mesiánico. ¿Por qué? Porque el humo viene del infierno, ¿no? Dice Génesis 19, 29, así, mira, cuando, ¿qué? Destruyó Dios, mira, otra vez le echan la culpa ahí a Dios. Qué impresionante. Tremendo los escribas, exactamente. Y la mayoría de las versiones dice lo mismo. Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura. Así dicen muchas. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, que en realidad en el hebreo, mi hermano, dice, así ocurrió la destrucción en las ciudades de la llanura, cuando Dios recordó a Abraham y envió a Lot fuera de en medio del desastre. Qué diferente. No está diciendo que Dios lo destruyó, dice, así ocurrió la destrucción en las ciudades de la llanura. Recordó Dios a Abraham y a Lot. O sea, está diciendo, cuando haya destrucción, tú no te preocupes, Dios se acuerda de ti, Dios te saca. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Por eso dice, mira, así ocurrió la destrucción en las ciudades de la llanura. Recordó Dios a Abraham y envió a Lot fuera del medio del desastre y revocó las ciudades que habían habitado. Así dice este pasaje. En vez de asolar, uy, qué tremendo. Dice, al asolar las ciudades donde estaba Lot, el único que asola las ciudades es el diablo. Vemos cómo Dios descubrió ahí la tierra en Génesis 1, 2. Dice, y la tierra estaba asolada y vacía. Entonces, ¿quién es el que hace eso? Es el diablo. Pero aquí esta palabra asolar, mira qué significa realmente en el hebreo, es la 20:15, es la palabra apak, H-A-P-H-A-K, apak, que significa transformar, revocar. O sea que Dios después hizo una revocación, una transformación de esas ciudades. Mira, vamos a Deuteronomio 29.
del 22 al 23. Que también mencionan aquí en este pasaje de Deuteronomio 29, 22. Se está hablando de un pacto de Moab. Tú sabes que los moabitas vienen de las hijas de Lot. Entonces aquí va a ser un pacto en Moab. Y Dios con Moab. Y dice, y dirás a las generaciones venideras, vuestros hijos se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar. Mira qué tremendo. O sea, están diciendo que Dios enferma. ¿Por qué crees que la religión habla de eso? Porque no escudriñan las escrituras. Tremendo, ¿no? Vamos al siguiente pasaje, que es el 23. Pero mira, dice, azufre y sal, abrasada toda la tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Ay, güey, hasta yo me quería esconder aquí en el púlpito. Tremendo, ¿no? Pero mira cómo dice ahí, pero realmente ¿qué dice? Dice que estas ciudades fueron destruidas en el furor y en la ira de Dios. No que Dios la haya destruido cuando se enojó. La ira de Dios es que se aparta. Entonces fueron destruidas en el momento en el que Dios se apartó. No le quedó otra. Es como en el diluvio. Dice que miró y vio que la tierra estaba ya llena de violencia. Y cuando está llena, haz de cuenta que ya el diablo le dice, ya es mío, ¿qué haces aquí? Ya no hay nada tuyo aquí. Ya me pertenece, ya puedo hacer lo que quiero con esto. Por eso cuando Dios decía, ya se llenó, o sea, ya no tengo entrada, ya no tengo cabida, dice Dios, y lo que le queda es que obligan a Dios a girarse, a apartarse, a voltearse. Y cuando lo hace Dios, el diablo aprovecha y destruye todas las ciudades. Lo mismo ha pasado con el diluvio, Sodoma y Gomorra, y lo mismo va a pasar con la gran tribulación. Por eso nos vamos a apartar, nos vamos a ir. Ya no va a estar la presencia de Dios aquí, porque la iglesia y el Espíritu Santo nos vamos a ir juntos. Y una vez que nos vayamos, la tierra va a estar desprotegida, ya no está Dios aquí. ¿Qué va a hacer? El diablo va a ser de las suyas. Va a destruir este planeta. Por eso dice que algo le detiene en estos últimos, algo le detiene. Claro, aquí está la iglesia. Entonces aquí dice, mira, Dios que Jehová destruyó en su furor y en su ira. Realmente lo que dice este pasaje, la ira significa se puso en contra o volteó su rostro. Entonces fue destruida cuando Jehová se puso en contra o volteó su rostro. No le quedó más. Por eso el diluvio sucedió lo mismo. Mira, vamos a otro caso que es Judas 1:6. Entonces la tierra y todo es destruida. ¿Por qué, pastora? Porque le dan la espalda a Dios, porque se llenan de violencia, porque permiten que el diablo los llene. O te llenas de Dios o te llenas del diablo. Y Dios sabe que cuando tú te llenas del diablo, el diablo tiene todo el derecho legal de destruirte. Y cuando te llenas de Dios, Dios tiene todo el derecho legal de bendecirte, de glorificarte, de darte vida y vida en abundancia. Por eso nos conviene llenarnos de Dios. Qué tremendo. La gente no sabe eso, que nos conviene. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Que habla de esos ángeles que no permanecieron en su propia posición de autoridad, dice en otras versiones, que ellos no permanecieron en su posición de autoridad. Ángeles son también mensajeros, también significa mensajeros, lo que te dije, significa mensajeros, profetas, sacerdotes, maestros, etcétera. Dice el 2, vámonos a Génesis 6:2. Entonces aquí está hablando de esos ángeles y vamos a ver qué sucedió con estos ángeles. Porque muchos creen que es Dios destruyendo, cuando es realmente cada uno llenándose de quien quiere llenarse, ya sea de Dios o del diablo. Dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí la palabra hijos, ¿cuántos saben que los únicos hijos son bien chipilones, no? Somos nosotros. Los ángeles no son hijos de Dios. Esta palabra hijos en el hebreo es la 11:21, es la palabra ben, que significa extraños, soberbios, orientales o súbditos. Entonces aquí dice que ellos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos al 3. Vamos así hasta el 8, pero vámonos despacio. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Siguiente, por el pecado se redujo. Pero ¿eso quiere Dios, pastora? No, Dios quiere inmortalidad. Y nos lo demostró en Cristo Jesús, porque para eso vino Jesús, para darnos inmortalidad. Dice ahí el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios, o los súbditos, los hijos de Dios, o los súbditos, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, eran gigantes, mi hermano. Hay vestigios, vamos al siguiente pasaje, 5. Realmente han encontrado, pero lo ocultan, ¿verdad? Porque si no es darle la razón a la Biblia y no les conviene. Mejor es ocultar ahí todos esos gigantes que se han encontrado, ¿no? Todo lo que es verdad lo ocultan, exacto, porque si no, la gente va a decir, oye, dice en la Biblia, y después le va a creer a la Biblia, ¿no? Y vio Jehová que la maldad, mira, te fijas, como que Dios va y se asoma y trae ahí un manómetro ahí, hay algo para medir. ¿Cómo sabe Dios? O sea, te fijas, Dios sabe. O sea, se fija Dios ahí y vio Dios. Y Dios estaba constantemente, yo pienso que estaba constantemente que ahí la llevan, ya se está llenando. Y de repente dice Dios, ya se llenaron de maldad, viene destrucción. Entonces cuando Dios ve que ya están llenos, va y avisa a los profetas, va a ser destruido. Pero no es que Dios lo vaya a destruir, sino que ellos mismos se acarrearon destrucción. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínate la desesperación de Dios. La mente solo mal. Y sabe que cuando el ser humano se llena de mal hasta que llena la medida, el diablo toma ventaja y viene destrucción. Siguiente. Pero fíjate, lo que Dios se fijaba, miraba que sus pensamientos era de continuo al mal. Pues ya después, cuando haya juicio, el mismo infierno se va a lanzar al lago de fuego.
ese infierno va a ser tomado y se va a llevar al lago de fuego, pero ya en el juicio. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto ya lo analizamos el domingo pasado. No dice que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre, sino de lo que le estaba pasando al ser humano que Él había creado. Eso es lo que le pudo a Dios, no que le pesó y ¿para qué hace al hombre? No, sino lo que le pesaba es que su creación se estaba llenando de maldad y estaba siendo destruida por el diablo, evidentemente. Vamos al siguiente versículo, que es el 7. Entonces, la razón por la cual viene destrucción no es porque Dios diga, ahora voy a destruir Sodoma y Gomorra para que vean quién es Dios. No, dice en toda la escritura, si tú te fijas, dice, y vio Dios, o sea, como que Dios estaba viendo, midiendo y diciendo, a ver, no, todavía la hacen esto, todavía tienen chance, todavía la libran. Pero cuando ya vio Sodoma y Gomorra, dijo, no, esos ya están llenos. Cuando vio la tierra en el tiempo de Noé, dijo, no, ya viene destrucción. Y empieza Dios a preparar a sus profetas para sacar a su remanente. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Tremendo pasaje, pero ya lo desglosamos, no lo voy a desglosar. Mira el pasado. Serán raídos los hombres de sobre la faz de la tierra que he creado. Dice, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y todas las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Tremendo, ya te lo desglosé, pero no lo vamos a ver. Vamos a Ezequiel 16, del 49 al 50. Entonces la destrucción viene, ¿por qué? Porque se llenan de maldad, llenan la medida de lo malo y Dios sabe que viene destrucción. Por eso en estos últimos tiempos, mi hermano, ¿por qué crees que levantó al apóstol? Porque Dios vio la tierra y dijo, ya está llena de maldad, necesito un profeta porque va a ser destruida, para que este profeta les hable, les ponga el camino ahí para que ellos puedan salir. Esa es la finalidad. Por eso nosotros estamos recibiendo esta palabra, que sabemos que vamos a ser arrebatados, vamos a ser sacados de este lugar porque viene destrucción, ciertamente viene destrucción. Dice Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Mira, ¿cuál fue la maldad? ¿Andaban hombres con hombres, pastora? No, esa es la consecuencia. Ahorita nosotros no nos asustamos, hombres con hombres, no nos asustamos, sino a qué los llevó a eso. ¿Qué los llevó a ser así? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Mira, ahorita gente dice, yo no necesito a Dios, tengo todo, tengo casa, tengo carro, tengo marido, tengo familia, tengo salud, no necesito a Dios. Como si Dios nada más fuera para eso. Y gente dice, no, todo está bien, todo está bien. Es un bien aparente. Es un bien aparente. Se llenaron de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tenemos que ser generosos, mi hermano, con nosotros primeramente y con los demás, con nuestra familia, con todo lo que te encuentres ahí en la calle que te pida, dale. Una vez pasó de que yo por eso ni les doy. Y estaba un señor ahí todo endemoniado. Decía, ¿por qué no se pone a trabajar? Y yo, está endemoniado, saca el demonio y lo habla. Y yo, tremendo, ¿no? Tremendo, pero no hay amor ya.
se ha enfriado el amor. Ahí, por ejemplo, hay gente que se ha quejado, dice, es que ven a gente que están asaltando y la gente pasa como si nada. Cero empatía, todos fríos. No es mi problema. No tienen el corazón de Dios. Por eso Dios, yo me imagino, se fijó a la tierra y dice, ya se está llenando. Déjame, mando a mis profetas para que les muestren el camino, para que puedan salir. Tremendo. Entonces esa fue realmente la maldad de Sodoma, su soberbia, la saciedad de pan. Pastor, ¿está mal saciarnos de pan? No, no, no. Si no va acompañada de soberbia, sino de humildad. Dice, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Hay gente tan ociosa que no hace nada, ni para bien, ni supuestamente ni para mal. Vamos a Judas 1:8. A ver, vamos al 50, por favor. Gente tibia. Dice, y se llenaron de soberbia, y al llenarse, ¿qué? Mira, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. O sea, quiere decir que Dios viene y se fija. Dios observa cómo estamos. Yo imagino que visita acá en la tierra y dice, ay, ahí está mi iglesia. Bien, van bien. Ahí está el camino ya. Ya los profetas ya le marcaron el camino a mi gente, a mis hijos. Ahí van. Pronto saldrán de ahí. ¿Sí? O sea, porque Dios no quita a nadie, Él solo se retira. Dios se gira, Dios se voltea, exactamente. Vamos a otro, de hecho, vamos a Judas 1:8. Aquí hay un problema porque soberbia incluye también una falta de respeto a la autoridad. O sea, la gente de ahorita no respeta autoridades. A mí me impresiona cuando alguien se atreve a decirle algo al apóstol. Digo, qué bárbaro, qué ignorante de las escrituras. No conocen a Dios. Es una falta de respeto impresionante. Y precisamente esa falta de respeto los lleva a la soberbia. Y la soberbia hace que se llenen de iniquidad y de maldad y que sean destruidos. Dice ahí, mira, Judas capítulo 1, versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, pero eso no es el problema, sino que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eso, de eso se llenó también Sodoma y Gomorra. Altivez, soberbia. Rechazaban a la autoridad. ¿Sabías que la autoridad en Sodoma y Gomorra era Lot? Llegó Lot, porque él estaba de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Rechazar, ahí significa, es la palabra ateteo, que significa desechar, menospreciar, hacer a un lado, rechazar, ¿no? Lo que tradujeron ahí. Y autoridad, mira nada más, porque aquí vemos ahí autoridad y tú te imaginas al apóstol, ¿no? Por ejemplo, más arriba del apóstol hay una autoridad llamada mi Madre Espíritu Santo. De hecho, esta palabra autoridad en el hebreo es la 1391, es la palabra doxa y significa a la gloria, a la majestad, a la potestad. Eso significa autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la autoridad, no estamos hablando, por ejemplo, de tu pastora Laura, no, es la autoridad. Es mi Madre Espíritu Santo. No estamos hablando del apóstol, la autoridad. Sí, él representa la autoridad, pero la autoridad es ella. Es mi Madre Espíritu Santo. Quien rechaza, por ejemplo, al apóstol, igual que a Moisés, no rechazaron a Moisés, rechazaron a Dios mismo.
Esto es algo que está ligado a Dios mismo. Por eso dice, no obstante, de la misma manera, también ellos soñadores, estos soñadores mancillan la carne, mira, rechazan la autoridad. O sea, hacen a un lado a mi madre, Espíritu Santo. Hacen a un lado a la gloria, porque eso significa autoridad en el hebreo. Hacen a un lado a la gloria. Mi hermano, si hacen a un lado a quien te puede rescatar, ya valiste. Es de tontos hacer eso. Y lo dije bien, es de tontos rechazar a la autoridad. Rechazar a la única que nos puede salvar. Si quitas a mi madre, Espíritu Santo, ¿quién vendrá a salvarte? Pregunto. ¿El diablo? ¿La iniquidad? No, ellos vienen a destruir. Entonces, cuando alguien rechaza la autoridad, mi hermano, porque a veces creemos que decimos, no, lo que queremos es que a nosotros nos respeten como pastores, o que, como le dijeron al apóstol, lo que quieres es que se hinquen ahí. ¿Qué gana uno con que alguien se hinca ahí? Es que están reconociendo quién es la autoridad. Esto es más profundo de lo que muchos ojos físicos ven. Hay una autoridad ahí. Está la gloria, la majestad, la potestad de Dios, la única que nos puede sacar de este lugar. Entonces, imagínate, si ellos desprecian a la autoridad, ¿qué le queda hacer a la gloria? A mi madre, Espíritu Santo, te están despreciando, pues me voy. No quiero dejarte porque sé que vas a ser destruido, pero me estás orillando, me estás rechazando a que me vaya. Y cuando se llenan de maldad, el diablo ya dice, ya no tienes nada aquí. ¿Y qué le queda a mi madre, Espíritu Santo? Retirarse. Y viene destrucción. No es que ella destruya, no es que Dios destruya ciudades o personas, sino que el diablo es astuto, mi hermano. Y la gente ahorita cree que no necesita a Dios. Y el no buscarle, el creer que no le necesitan, automáticamente lo están rechazando. Están rechazando a quien nos puede sacar de este lugar. Por eso dice ahí, mira, rechazan la autoridad, y no nada más rechazan, mira, y blasfeman de las potestades superiores. Lo mismo pasó con los de, vámonos a Romanos 1:21 al 27, los preadámicos. Ese es un ejemplo exacto de lo que sucedió o de lo que sucede cuando desprecian la autoridad. El mismo Cristo dijo, yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, por la autoridad, por el nombre mío, Jesús echaba fuera demonios. Es por ella. Nadie ha entendido que es por ella, nada más los redimidos. Dice Romanos 1:21, mira, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, mira, en sus razonamientos, y en su necio corazón fue que, mira, entenebrecido. Ese entenebrecido me huele a diablo. Vamos al siguiente versículo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Siguiente. Mira, gente ahorita se cree sabia. Por eso dice, ¿qué? La Biblia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tremendo. Dice, y cambiaron, mira, intercambio. O sea, la tenían y dijeron, la intercambio. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Intercambiar a la autoridad, a la única que te puede sacar. Siguiente pasaje. Es impresionante. Tú puedes decir, pero ¿cómo lo hicieron, pastora? ¿Cómo se atrevieron? Exacto, muchos se están atreviendo porque no han conocido realmente a Dios.
Por eso la finalidad de Dios es que lo conozcamos, que sepamos quién es verdaderamente Dios. Y una vez que tú lo conoces a Dios, hay una intimidad con Dios y te enamoras tanto, mi hermano, de Dios, que no quieres ni siquiera zafarte ni un dedito de Dios. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, estos iban avanzados, estábamos como tú y yo conociendo la verdad. Dijeras tú, las del mundo están ignorantes. Pues sí, pero tú y yo ya conocemos la verdad y ellos también la conocieron, tanto que dice ahí que la cambiaron. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Siguiente. O sea, conocieron, eso es lo más grave. Dijeras tú, el mundo es ignorante, pastora, pues por su ignorancia el diablo los tiene ciegos. Sí, pero para eso apareció la iglesia, para alumbrar, para abrirle los ojos al mundo entero, para que conozcan quién es Dios. Por esto, dice, Dios los entregó a pasiones, y esto ya lo leí, ¿no? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mira, ahí ya empezaron las trastornaciones y los trastornos, igual que ahorita. Siguiente. Pero, ¿cuál es la raíz de todo lo que vemos aquí? Pastor, ahorita vemos ahí personas que ya se creen animales y andan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso no nos asusta. ¿Qué le dio origen a eso? El que despreciaron al Creador, al único que los puede sacar. Y de igual modo también los hombres, mira, dejando el uso natural, eso ya no es nuevo para nosotros, de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Pero qué los llevó a extraviarse? O sea, el que se meta hombre con hombre es un extravío. ¿Qué los llevó a eso? Precisamente rechazar la autoridad. Vamos a Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Qué impresionante. Imagínate que dijera Cristo, no, blasfemas, no hay problema. El mismo Cristo dijo, si lo haces con el Padre no hay problema, si lo haces conmigo, dijo Jesús, no pasa nada, pero si lo haces con ella, se acabó. ¿Y quién es la que sacó a mismo Cristo del infierno? Ella. Ella es la que nos saca de cualquier situación y nos va a sacar de este planeta Tierra. Dice, pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué, pastora? Porque rechazó a Dios y Dios se vengó. Dios se apartó. ¿Y quién lo va a poner preso? El diablo, para destruirlo. O sea, la única finalidad de nuestro Dios es estar cercanos a nosotros para darnos vida, para protegernos, para cubrirnos. Así es nuestro Dios. Si tú rechazas a la que nos tiene misericordia, mi hermano, ¿quién podrá rescatarnos? Como dice el Chapulín, ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿No crees que se va a aparecer el Chapulín? Nadie. Vamos a 2 de Tesalonicenses 1:9. No hay nadie que te pueda rescatar más que Dios. No hay nadie
que te pueda rescatar. Por eso tenemos que tener un alto respeto a Dios, un alto respeto, un temor reverente a la única que nos puede sacar de este lugar, que es mi Madre, Espíritu Santo. Tener un respeto a la autoridad. Y cuando hablo a la autoridad, no creas que mucha gente dice, sí, a Dios sí, pero al apóstol ¿qué? No, es lo mismo. Si tú desprecias al apóstol, estás despreciando a Dios mismo. Así le dijeron en el caso de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, no te rechazan a ti, Moisés. El que rechaza a Moisés automáticamente en su corazón está rechazando a Dios. O sea, si alguien tiene un pleito con el apóstol, déjame decirte, no es con el apóstol, es con Dios mismo el pleito. Por eso analiza tu corazón, dices tú, ay, como que siento que el apóstol, el apóstol o Dios, porque cuando alguien no ve al apóstol bien, es porque no está viendo bien a Dios y se tiene que analizar esa persona, analizar su mente, su corazón y límpiate, mi hermano, lo más rápido que puedas. Dice 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos, mira nada más, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Deja tú el perecer ahí, no, excluidos de la que te puede rescatar, de la que te puede salvar, excluidos, olvidados, por eso se llama la tierra del olvido ahí en el infierno. Decidieron dejar a Dios, soltarse de la mano de Dios, van a esa tierra del olvido. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna. Wow, esa eterna está tremenda. O sea, no es 3 meses, pastora, ya aprendí, ya puede volver Dios por mí. Ya cumplí mi condena, pastora. No, es eterno, o sea, jamás, nunca. Cuando logremos entender lo que es eternidad, doblaremos rodilla delante de Dios. De los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a Génesis 19, del 24 al 25. Exacto. Pero fíjate cómo el diablo envenena los corazones de la gente, haciéndoles creer que Dios, como oía uno que dijo, Dios es muy soberbio, nada más quiere que le alaben, que le adoren. Yo, si supieras quién es Dios, le alabarías y le adorarías sin chistar, por el simple hecho de ser Dios. Que es egoísta, todo quiere. Exacto, qué tremendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué se expresan de Dios así? ¿Por qué creen que Dios es así? Porque no le conocen. Y Dios quiere darse a conocer verdaderamente. Dice Génesis capítulo 19, versículo 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, y vamos de nuevo, azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, dice aquí. Tremendo. Te lo voy a leer como dice en el hebreo para no desglosar todo, mi hermano. Jehová, lloviendo sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y ardiendo, se volvió, se puso en contra y volvió su mirada arriba desde el cielo. O sea, viendo cómo estaba la destrucción, Dios decidió no ver. Y desde el cielo decidió no ver. Imagínate, qué duro para Dios también el ver cómo su creación se destruye. Y dice ahí que decidió no ver. Entonces Jehová hizo llover, dice ahí. No, tremendo, están ahí.
Jehová, dice, lloviendo sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre ardiendo, se volvió y se puso en contra y volvió su mirada arriba desde el cielo. O sea, decidió no ver, imagínate, porque no es un Dios que se deleita en la destrucción, es un Dios que, qué bueno que se les quite, ándale, yo les dije. No es un Dios así, dice que no, hasta volteó su mirada de ver la destrucción. Claro, a Dios le puede su creación, realmente. Mira, vamos a Amós 4:11. Tremendo. Dice, os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahí lo que dice en el hebreo, dice, fueron derribados y derrocados, apartados de Jehová. Los de Sodoma y los de Gomorra estaban como fuego arrancado, sin embargo, no se volvieron a mí, dice Jehová. O sea, aún en plena destrucción, Dios estaba esperando a que se volvieran a Él. Qué tremendo. Dios estaba, a ver, ahí, a ver, ¿quién se vuelve? ¿Y qué pasaba, pastora, si alguien decía, se volvía? Te aseguro que mandaba una nubecita con agua para apagar el fuego de ahí. O hacía llover Dios, o apagaba ese fuego, como sea, si veía que alguien se volvía. Pero dice ahí, mira, dice, fueron derribados y derrocados, apartados de Jehová. Los de Sodoma y Gomorra, dice, estaban como fuego arrancado. Sin embargo, no se volvieron a mí, dice Jehová. Tremendo, el corazón duro. O sea, ni siquiera en plena de perdido, a alguien le pasa algo y ay, Diosito, y ya Dios te echa la mano, ¿no? Pero ahí, aún quemándose, ni siquiera se volvieron a Dios. Y qué tremendo, porque si este pasaje está ahí, quiere decir que Dios estuvo esperando a que alguien de Sodoma y de Gomorra se volvieran a Él. Qué tremendo nuestro Dios, la paciencia andando. Vamos a Amós 4:9. Tremendo, dice, Oserí, mira estas traducciones, en serio, más estaba haciendo la enseñanza y yo, ay, tengo mucha tarea para explicar todo el versículo. Escribas, tremendo. Ahorita vamos a ver ese pasaje de Jeremías 8:8, creo. Dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Si yo lo leo ahí, es como decir, pues yo fui, te azoté y te golpeé y nunca te volviste a mí. Así es de cuenta que está diciendo el pasaje. Que Dios viene y te golpea y ¿cómo se va a volver uno a Dios y ya te marcó todo ahí la espalda? O sea, ¿cómo? ¿Qué dice realmente? Dice, golpeados severamente con plagas, malditos con todo moho, alimentaron los jardines y viñedos, tu higuera y tu olivo los devoraba la langosta roedora o la oruga, y sin embargo, no te has vuelto a mí, dice Jehová. O sea, no dice que Jehová les mandaba todo eso, sino que ellos en esa condición, viendo todo lo que les estaba pasando, obviamente por el diablo, dice, aún así, no se volvían a mí. No buscaban su rostro, no buscaban su presencia. Y cuando lo haces, mi hermano, ¿qué hará Dios? Pues Dios les quita las plagas. No es que Dios se las haya puesto, Dios se las quita. ¿Te fijas qué pasajes tan tremendos que tú dices, pastora, un chorro de chamba? Sí, para desglosar todo.
Una vez me puse a desglosar todo donde dijera que Dios mandó males y todo. No, hombre, casi llené yo con una libreta. Ahí yo me di cuenta realmente que esos pasajes son escritos por gente que no conoció a Dios. Mira, vamos al 10. Entonces ahí Dios está diciendo todo lo que están pasando, las plagas y todo, y aún así no se han vuelto a mí. Mira lo que dice el 11. Te digo que estos pasajes dicen, ¿ves cómo es Dios? ¿Ves cómo es Dios? Dice, envié contra vosotros mortandad. ¿Tú crees que Dios anda matando gente o anda mandando mortandad? Diría el cristiano y el católico, sí, amén. Obvio no. Tremendo. Como si Dios nos obligara a volver con Él. Dan a entender estos pasajes, ¿no? Y el diablo es astuto porque cuando tú le dices a alguien, oye, ve, no, la gente por default es negativa. Tú dices, ve aquí, no, ¿por qué? ¿Y por qué? Y es como diciendo, que Dios te golpeó y no volviste a Él. Pues no, va a decir la gente, no, ¿y por qué? Tremendo, ¿no? Dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada, mira, aquí tienes un Dios asesino. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Con esa violencia, ¿cómo? Es otro Dios, exactamente. Qué tremendo, ¿no? Dice aquí, envié para traerlos al camino, como dice en el hebreo. Envié para traerlos al camino. Eso significa la palabra envié. Pero no es que haya mandado mortandad a nosotros, sino que habiendo mortandad, Dios dijo, hay mucha mortandad, envío, ¿qué envía? Profetas para poder sacar. Dice ahí en el hebreo, la plaga de mortandad en el camino de Egipto asesina con hachas, espadas a los jóvenes junto con el cautiverio, tus caballos, y subió hedor en tus campamentos y en tus fosas nasales, y sin embargo no te has vuelto a mí, dice Jehová. O sea, no dice que Dios envió todo eso, dice la plaga de mortandad en el camino de Egipto asesinaba con hachas, con espada a tus jóvenes, junto con el cautiverio, tus caballos, y subió hedor a tus campamentos y a tus fosas nasales, y sin embargo no te has vuelto a mí, dice Jehová. Eso es lo que dice. Pero si lo leemos eso, mi hermano, como lo leen los cristianos, los católicos y todo, realmente creen que tenemos un Dios severo, un Dios que si no te vuelves a Él, te va a quitar a un hijo, o si no te vuelves a Él, no sé, algo te va a hacer, te va a enfermar o algo. Tremendo, no es Dios así. Qué impresionante, como el diablo, y lo digo bien, como el diablo quiere hacer quedar mal a Dios. Cuando te digo, yo cuando andaba en mis épocas rebeldes, que conversaba con el diablo literal, que se aparecía en mi cuarto, él me decía que Dios era malo, que Dios tenía a muchos demonios en lugares fríos y húmedos y que no los quería perdonar. Y yo en mi corazón agarré rencor contra Dios y dije, ¿qué Dios tan malvado? Una ocasión, en serio, y yo siempre le he pedido perdón, hasta escupí al aire y se lo escupí a Dios. Y dije, qué malo eres. O sea, el diablo les hace creer que Dios es el malo. Es tremendo esto.
Por eso yo le doy gracias a mi Madre, Espíritu Santo, porque ha abierto mis ojos y la puedo ver a Él tal como es ella, buena, bondadosa, misericordiosa, y por eso no me cansaré de hablar y de hablar de lo que es ella. Pero estos pasajes están tremendos porque nos hacen creer en un Dios que no es. Mira, vamos a Santiago 1:17. Por eso cuando vino Jesús ya nos dio luz, ya nos dijo: este es el malo y este es el bueno. Y no lo conocían, pastora, no, y hasta la fecha no conocen a Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no dice Dios te manda una buena dádiva, pero al rato te manda una mala dádiva. No dice, no varía. Todo lo bueno viene de Dios. Mira, vamos a Jeremías 8:8. Para cerrar, mi hermano. Dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Judíos, ¿no? Ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Tremendo. Por eso Dios levanta profetas, a pastores, a maestros, para verdaderamente enseñar conforme al corazón de Dios, con sabiduría, con inteligencia, quién es el verdadero Dios, y darlo a conocer al mundo entero, mi hermano, que conozcan a Dios verdaderamente. Y no nos cansaremos los redimidos de decir que Dios es bueno. Amén. Si es que yo me despido de las redes sociales, yo declaro. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Espíritu de Dios. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.